Buenos días con todos, bendiciones hermanos, aquí estamos Bendiciones. en el segundo día de esta semana del podcast con el tema que es la voz de Dios y la voz del hombre. Espero sea de bendición para muchos en el nombre de Jesús. Mi nombre es Keneili. Mi nombre es Adelso. Y mi nombre es Keiner. Bueno, para los que no saben, pues somos una familia, padres e hijos. Hoy seguimos con el tema de lo que es la voz de Dios y la voz del hombre, ¿verdad? Lo que debemos identificar cuando Dios nos habla y cuando somos nosotros mismos lo que queremos escuchar, lo que nosotros queremos. O sea, como decíamos ayer, apoyándonos en nuestra propia prudencia. Estaba meditando y leyendo ayer Primera de Reyes 19, del 11 al 13, dice, cuando se trata de la historia de Elías, ¿verdad? Dice, y él dijo, sal fuera y ponte en el monte, delante de Jehová. Y he aquí, Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces, Elías? Entonces, no podemos, cuando Dios nos habla, ¿verdad? No solamente se manifiesta o nos habla por medio de estruendos o ruidos, o sea, no, Dios es un Dios apacible y nos habla con esa voz tan delicada, tan sutil. A veces, o sea, nosotros que somos creyentes en Cristo, ¿verdad? Esa voz, Dios nos habla en el silencio. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? ¿Cómo sabemos cuando es Dios el que nos habla? Mientras nosotros estemos meditando en la palabra y orando, hablando con Él, teniendo esa comunión con Dios, Él nos va a hablar y nos va a dirigir porque estamos dentro de la comunión con Él. Amén. Buenos días, hermanos. Bendiciones. Dios les bendiga. Reforzando un poco de lo que dijo mi esposa. Por lo menos eso que dice la Biblia, la palabra es, o sea, esos truenos, esa dificultad a veces que tenemos en el mundo, todas esas voces, ¿entiendes? Ese es el mundo, eso es lo que nos quiere dar a entender la palabra, ¿entiendes? Pero cuando nosotros conocemos realmente la palabra, aprendemos a escuchar la voz de Dios. Por eso es que tenemos que, o sea, escudriñar la palabra. Nosotros llevamos la palabra, la escudriñamos, la analizamos, la llevo a mi vida diaria y de ahí la llevo a mi corazón y ahí aprendo a escuchar lo que es la voz de Dios. Y mi prudencia, aferrarme a mi prudencia, baja. Nosotros tenemos como la voz de Dios, o sea, yo lo asemejo como el DJ. Cuando un DJ está mezclando, que están los aparatos, y él está escuchando, él está dando una frecuencia. Esa frecuencia que nosotros tenemos en el corazón, tenemos que bajarla, esa frecuencia, para poder escuchar y analizar la voz de Dios. ¿Entiendes? El DJ baja para poder escuchar la canción que va a poner o lo que va a colocar. Así tenemos que hacer nosotros, bajar la frecuencia del ruido del mundo, del ruido de aquel que nos dice cosas negativas del día. Esa frecuencia tenemos que bajarla para poder escuchar la voz de Dios. Pero solamente aprendemos a escuchar la voz de Dios escudriñando la palabra. Amén. Y eso nos hace cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, nos volvemos como
como el salmón, el pez, el salmón, que el pez, el salmón es el único que nada contra la corriente. Así vamos nosotros, porque el mundo no quiere arrastrar a la corriente del mundo, a esas voces, Entonces nosotros cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios nos volvemos como el salmón, en contra de todo, en contra del sistema, en contra de todo. ¿Por qué? Porque es Dios hablándonos a nuestro corazón y a nuestra mente, pero ya sabemos escuchar la voz de Dios. ¿Entiendes? Y entonces la voz del mundo, la voz del hombre, mengua, tiene que menguar para que la voz de Dios crezca en nosotros. Amén. Amén. Así, buenos días, bendiciones, ¿no? Apoyando un poquito lo que hablaron aquí mis papás, por ejemplo, eso de que hay veces que no sabemos diferenciar la voz de Dios, no sabemos escuchar. Hay, por ejemplo, personas en la Biblia que también les pasó lo mismo, que tuvieron contacto o Dios les habló y ellos no supieron escuchar discernir porque no estaban tan afianzados en la palabra. Por ejemplo, hay personas que están en el libro de 1 de Samuel 3:1 que dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar a Samuel, y levantándose de nuevo dijo, heme aquí, Elí, ¿para qué me has llamado? Y vuelve a acontecer. Y ahí es donde vemos que, por ejemplo, si nosotros no estamos frecuentemente orando, en comunión con Dios, leyendo la palabra, no podemos discernir, no podemos diferenciar. Porque, por ejemplo, yo puedo estar en mi casa solo y yo escucho una voz, algo que me diga, me llama a mí, yo puedo pensar que es alguien. Claro. Pero, por ejemplo, aquí eso es lo que le pasó a Samuel. Que él pensaba que era Elí lo que lo estaba llamando. Pero si nosotros ya llevamos una comunión, una constancia de orar, leer la palabra, escudriñar, ahí es donde nosotros dejamos de ver las cosas con los ojos terrenales del mundo y los empezamos a ver con los ojos espirituales. Ya vemos todo mejor, digamos, con más comunión con Dios. Y hablando de eso de que mi papá dijo de que, por ejemplo, el ejemplo que puso del DJ, me gustó bastante porque es verdad. Por ejemplo, Dios no nos habla con la misma frecuencia que hay aquí en el mundo. Dios nos habla de una forma, como también dijo mi mamá, de una forma apacible, de una forma suave, cariñosa, amorosa, para que nosotros aprendamos a diferenciar el mundo, porque la frecuencia del mundo siempre va a ser agresiva, siempre va a ser agresiva, ruidosa, y la voz de Dios va a ser más amorosa. Amén. Amén. Así es, o sea, mientras todo se basa en buscar más de Dios y sentirlo más, ¿verdad? Porque, como dice, nos decía nuestra pastora, Dios habita en nosotros, en nuestro corazón. Y no tenemos que buscar nada por fuera, porque Él está, más bien debemos de sacar eso, el amor de Dios que está en nosotros, ¿verdad? Para compartir con otros. Así podemos escuchar la voz de Dios. Todo se basa en leer, escudriñar, como dice mi esposo, llevarlo a nuestra vida y orar, ¿verdad? Porque mientras estemos en una comunión con Dios, vamos a saber cómo Dios habla, ¿verdad? Mientras sepamos y estemos firmes en cómo Dios habla, ahí vamos a saber diferenciar cuando es nuestra voz o cuando es la voz de Dios. Amén.
Sí, porque desde el principio de los tiempos, de los siglos, eh, Dios siempre ha hablado con los que estuvieron antes de nosotros, ¿entiendes? A la creación le dijo. Vemos en Génesis 1:3 dice, y Dios dijo, hágase la luz. O sea, Dios usó su voz, hágase la luz para la creación. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a eso siempre. Dios no va a hablar, Dios va a usar a cualquier persona para llegar a ese mensaje que Él quiere que escuchemos. Entonces, solamente eso pasa si estamos afianzados y leemos en la palabra. Leemos nuestro corazón. Nuestro corazón es ese no sé cómo se llama el aparato ese que usan los DJ. Ese es nuestro corazón. Nuestro corazón. Sí. Es eso. Nosotros tenemos que, porque nuestro corazón es de emociones, ¿no? Entonces tenemos que saber cuál es diferenciar las emociones. Entonces tenemos que bajar la frecuencia de buscar, de dejar de escuchar las voces del mundo, las voces de aquella persona que siempre va a llegar a hablarte cosas negativas, que no se puede, que tu Dios se está tardando, que no sé, son muchas cosas y esa frecuencia tenemos que bajarla y hacer que la voz de Dios se escuche más alto y para saber diferenciar que es nuestro Dios. Pero solamente eso pasa vuelvo y repito, leyendo la palabra, escudriñándola, llevarla a nuestra vida, porque no es solamente leerla, analizarla a nuestro diario vivir y de ahí llevarla a nuestro corazón y ahí donde Dios va a empezar a hablar y nosotros vamos a empezar a escuchar la voz de Dios y esa voz del hombre ya se va a transformar, no en mi prudencia, no en la voz del mundo, sino se va a transformar a la voz de Dios. Y es lo que dice mi esposa, que eso es lo que vamos a transmitir a las demás personas, porque estamos afianzados en la palabra y estamos hablando palabras y la voz de Dios. Amén. Por lo menos aquí en Juan 10:27, ¿verdad? También me llevaba el estudio. Sí, lo tenía. Bueno. Decía, por lo menos aquí dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Por qué? Porque, o sea, solamente con estar firmes, ¿verdad? Sabemos cuando Dios nos habla, sin verlo, porque a Dios no lo vemos. Muchos dicen, mi amor, ¿cómo vas a creer en Dios que no ve? Pero yo lo siento y lo escucho. Entonces, o sea, cuando somos esas ovejas obedientes, sabias, que se apoyan en la palabra, vamos a ser esas ovejas que Dios nos manda a hacer y vamos a escuchar siempre su voz, porque pongo ejemplo como los hijos a los padres. En Proverbios hablo cuando los hijos son desobedientes, tienen consecuencias, ¿verdad? Entonces, por no escuchar la voz del padre. Entonces, así mismo somos nosotros, que todos somos hijos de Dios. Si nosotros somos obedientes, Dios siempre va a estar allí cuidándonos, guardándonos y hablándonos, porque es un Dios de amor que nos ama. O sea, nos amó tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, eso pasa, de que cuando nosotros somos unas buenas ovejas, los vamos a escuchar, pero tenemos que apoyarnos en eso. Ahí ahorita lo que mi esposa dice de los hijos, yo me acuerdo que cuando ella estaba embarazada de mis hijos, yo tenía la costumbre de llegar de trabajar o cuando estaba en casa hablarle ella en la barriga. Yo le hablaba mucho, siempre le hablaba a ellos. Y era increíble que cuando ellos nacieron, recién nacidos, yo me escuchaban solo entrar a hablar y ya ellos empezaban a buscarme. Era increíble. Mi esposa me decía, wow, mira, ¿por qué? Porque era la costumbre que ellos se acostumbraron a escuchar mi voz ahí. Entonces, así tenemos que aprender nosotros, ¿entiendes? A aprender a escuchar esa voz
que siempre nos susurra, siempre nos habla, siempre en nuestro diario vivir, ¿entiendes? Y más cuando Dios sabe que vamos a hacer, porque ya lo sabe, ¿entiendes? Que vamos a hacer algo malo, hacer algo, Él siempre nos va a hablar. Cuando queremos decaer, Él siempre va a llegar a tiempo. Entonces, tenemos que aprender eso, como así, como los niños recién nacidos, cuando le hablamos, que ellos acatan nuestra voz, aún no sabiendo, aún no teniendo el conocimiento. Más aún nosotros que nos afianzamos en la palabra, que ya entendemos, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. ¿Vas a agregar otra cosa? Sí, una rapidito, ya que Este hombre vino fue pura palabra. Ya que mami me quitó la anterior. No, lo que pasa es que estamos en el mismo sentido. Así. Bueno, literalmente algo que, o sea, que papi dijo ahí, lo de que nosotros tenemos que confiar en Dios también para poder escuchar su voz. Que, por ejemplo, hay gente que, como le dijo mami, ¿cómo creéis en un Dios que no ves? ¿Cierto? Es lo mismo, es a base de fe. Y, por ejemplo, uno tiene que confiar en que Dios va a cumplir, que Dios siempre está, que Dios, si Dios, por ejemplo, algo que hablamos hace tiempo de que si uno o los padres dan una palabra, tienen que cumplirla. Es lo mismo de que va a ser Dios, que nosotros tenemos la certeza de que Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Dice, Dios jamás te guiará o dirigirá contrariamente a lo que Él ha pensado o prometido en su palabra. Sí, eso es algo bonito porque sabemos que, por ejemplo, Dios, aunque a veces no lo escuchemos, siempre lo vamos a tener ahí. Aunque a veces nosotros no lo busquemos, Él siempre va a estar ahí esperando. Así. ¿Cómo nosotros tenemos mejor relacionamiento con Dios? Buscándolo. Y cuando nosotros lo busquemos es donde vamos a empezar a escuchar su voz, a sentirlo. Podemos no verlo porque es difícil, pero por ejemplo ya vamos a sentir su presencia más en nosotros. Y eso es lo que uno quiere, por ejemplo, yo quiero. Eso es lo que uno quiere como cristiano, ¿no? Amén. Y bueno, eso era lo que tenía por agregar. Amén. Bueno, hasta aquí le dejamos Esta es la semillita de hoy. La semilla de hoy. Esperemos que aprendan y sigamos nosotros aprendiendo. Amén. Porque como dice nuestro hermano Pedro, enseñando aprendemos. Amén. Enseñando aprendemos. Entonces, espero que les haya gustado, que le guste, perdón, porque no lo han visto todavía, que le guste. Dios les bendiga por aquí. Mañana, amén. Con el favor de nuestro Dios, estaremos por acá dando otro poquito más de la palabra de Dios, aprendiendo a escuchar a la voz del Creador. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. La campanita, suscríbanse, denle like a toda aquella persona que compartan. Espero les sirva la palabra a alguien que la necesite. Amén. Amén.